En este quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional de Prueba Tecnológica, organizado por la Secretaría General del Municipio de Medellín, en asocio con la Red Interinstitucional para el Estudio del Proceso y la Justicia y con el apoyo de Telemedellín. A continuación, damos paso a la doctora Diana María Ramírez Carvajal, quien es doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con tesis doctoral cum laude titulada La Prueba de Oficio. Ella es magíster en Derecho Procesal y abogada de la Universidad de Medellín. Es investigadora en Derecho Probatorio y en Probática. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Universidad de Medellín y es coordinadora de la Red Interinstitucional para el Estudio del Derecho Procesal y la Justicia, quien nos presentará su ponencia intitulada La Prueba Tecnológica y su Tratamiento Pericial. Adelante, doctora Diana. Muy bien, muy buenos días para todos. Primero que todo, pues un agradecimiento muy especial al municipio de Medellín, a la alcaldía, a la Secretaría General, especialmente al Centro del Conocimiento, porque yo creo que poder realizar estos eventos en colectivo, asociadamente, donde, como lo decía el secretario general, pues trabajamos desde la academia, pero también trabajamos desde las aplicaciones y desde la práctica, pues nos dejan una gran experiencia para todos y puede nutrir muchísimo mejor nuestro trabajo. Me ha correspondido hablar sobre la prueba tecnológica y su tratamiento pericial. En base a lo que han dicho mis antecesores, pues voy a retomar algunas cosas. Primero que todo, conozco dentro del público, pues tenemos funcionarios, tenemos estudiantes, tenemos gente muy experimentada en ámbito de derecho público, pero también tenemos gente que es nueva en todo este ámbito del derecho público. Entonces, quiero retomar algunas cosas. Ustedes están teniendo un espectro ampliado. Escuchamos al profesor y ahora consejero de Estado, el doctor Martín, donde nos muestra pues una gran cantidad de experiencias y de análisis de cómo estamos generando el tratamiento en el derecho a partir de esta pandemia y de todos los retos que nos está implicando. Martín hizo referencia a aspectos que a mí me parecieron sumamente importantes, que tiene que ver con cómo se está allegando y tratando la prueba, pero cómo también la debemos practicar. ¿Cuáles son estos retos de la digitalización? Cómo nosotros veníamos trabajando desde una tecnología básica y ahora tenemos que asumir estos cambios, pero asumirlos en favor de la justicia y asumirlos en favor del acceso real para las personas. A su vez, pues, nuestro secretario general hacía un análisis muy interesante sobre el tema del derecho, cómo lo están sistematizando para que la gente tenga acceso a él, para que sea transparente, para que sea de manejo fácil y cotidiano, y cómo el municipio de Medellín se está apropiando herramientas muy importantes para este efecto. Luego voy a centrarme yo en un ámbito donde él dijo, claro, nosotros tenemos que manejar el derecho sí o sí cuando hay unas órdenes desde la Corte, desde los precedentes, las sentencias de unificación, y en todo ello él tiene razón, pero hizo un llamado muy especial y creo que pasó muy rápido porque su foco era básicamente el ámbito jurídico. Hizo el llamado a cuando vamos a hacer estas aplicaciones obligatorias sobre precedentes, pues tenemos que tener en cuenta las situaciones fácticas y las pruebas, porque obviamente eso es lo que nos da la compatibilidad jurídica. Me voy a detener ahí un poco porque a mí me toca hacer la armonización entre derecho, hecho y prueba. De eso se trata, hablar un poco de la prueba tecnológica y su tratamiento pericial. Es muy claro que el ámbito público, como este que estamos discutiendo el día de hoy y que trataremos mañana y el día que sigue, pues se centra en la norma, se centra en el derecho, porque las relaciones entre el Estado y el ciudadano
pues están bastante regladas, bastante normadas y por supuesto pues eso lleva a que los funcionarios públicos, especialmente si estamos hablando de funcionarios que tienen a su cargo funciones legales, manejos procedimentales, procesos, pues tenga que poner el foco estrictamente en el manejo del derecho, tenga que tener un foco muy preciso en el manejo de la norma y como nos lo decía nuestro secretario, pues también en el manejo de las sentencias, de la jurisprudencia, de los precedentes y cómo todo esto lo vamos armonizando para prestar un mejor servicio público. Ahí estamos todos de acuerdo. El problema de ello es que nos hace olvidar, a veces momentáneamente, a veces de manera permanente, que el derecho se basa en los hechos, como diría mi maestro Tarufo y también como lo recordó el secretario, pues el servidor público está para prestar servicios a la gente, el municipio está para organizar el conglomerado. Lo más importante dentro del marco del derecho es la relación entre las personas. A eso en el manejo del derecho pues le llamamos las situaciones fácticas. Y las situaciones fácticas pues obviamente tienen que estar contrastadas con la prueba. Desde hace mucho rato, desde el siglo pasado a mediados del 1950 más o menos, Cappelletti hacía un llamado por la humanización del proceso judicial. Y la humanización del proceso judicial tiene mucho que ver con los hechos y con la prueba, porque estamos absolutamente concentrados en la forma y estamos absolutamente concentrados en el derecho. Hoy tenemos que centrarnos en el hecho, o mejor, descentrarnos un poco de la norma y tener en cuenta que tan importante es la norma como es el hecho, la situación fáctica, el conflicto. Y es tan importante la norma, el conflicto, como lo es la prueba. Porque si fallamos en alguna de estas estructuras, pues el trípode se cae y nosotros estamos sobredimensionando la norma sobre los otros dos. No podemos dejar de exponer en este sentido la importancia de los medios de prueba en el manejo de las relaciones sociales. Por eso es lo primero en lo que yo hago énfasis. La prueba es el instrumento por excelencia con el cual el juez confirma que ciertos hechos se dieron, confirma la ocurrencia de una situación fáctica, confirma un litigio. ¿Qué ocurre en el ámbito del derecho público? Muchas veces dicen, no, mire, lo que pasa es que acá se trata de aplicar a asuntos que son de pleno derecho. Aquí no hay casi discusión, porque las normas para los asociados son claras, las normas son expresas y son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, nosotros no tenemos que desgastarnos tanto con las situaciones fácticas y con la prueba. Ese es un gravísimo error. Y ahí vuelvo y retomo las palabras de mis antecesores. El conocimiento que se produce en la academia, en las investigaciones, pues es para que lo apliquemos todo. Cualquier situación con la administración pública tiene atrás una situación conflictiva o por lo menos analítica fáctica y eso hay que tenerlo muy presente. Yo tengo un ejemplo que es actual y que me ocurre incluso a mí precisamente en este momento. Estamos pidiendo una licencia de construcción al municipio de Río Negro. Claro, entonces todo está regulado en el POD y en todas sus reglamentaciones. Luego yo debo de cumplir el POD, por supuesto, y debo de cumplir los requisitos que me trae planeación y que me trae el municipio de Río Negro para darme la licencia. Sin embargo, me emiten una nueva exigencia de requisitos nuevos, prácticamente unos 10 requisitos, y me dicen no le vamos a dar la licencia porque usted ha incumplido 10 requisitos. Cuando uno revisa la norma, que es de derecho público, pues claro, el Consejo acaba en plena pandemia, el mismo día que se hizo la solicitud de la licencia, acaba de reglamentar el POD de Río Negro.
¿Qué ocurre con eso? Pues una situación conflictiva, porque es que las situaciones o las relaciones entre el ciudadano y el municipio, las relaciones entre el ciudadano y el Estado no son planas, no son relaciones de mera autoridad, porque eso se convierte en relaciones de autoritarismo, y eso desde la Carta Magna en el 1215 en Inglaterra se superó. Ya las relaciones de autoritarismo no existen. Luego no es que yo cumpla el POT sí o sí, o que yo cumpla las reglamentaciones del municipio sí o sí. El tema es qué pasó con la situación de necesidad del ciudadano, qué pasó con la petición y dónde se enredó, dónde se complicó, qué fue lo que hicieron los funcionarios equivocadamente o de buena fe o de mala fe algunas veces para que el derecho del ciudadano no se diera, no se protegiera. Eso es a lo que en derecho nosotros llamamos situaciones fácticas, y las situaciones fácticas están presentes en cualquier petición a los municipios o al Estado en general, cualquier orden en el que se estemos tratando. Y de ahí que la situación fáctica penda específicamente de la prueba. Cuando un servidor público, cuando un funcionario público, peor aún, cuando un abogado no entiende que la justicia está parada en un trípode que es norma, hecho y prueba, ninguna relación va a funcionar y la justicia va a desmerecer. Por eso mi enunciado final en esta diapositiva es: la prueba tiene una incidencia real en la imparcialidad con que se toman las decisiones, no solamente las decisiones de los jueces, las decisiones de los funcionarios públicos. A todo esto, ¿cómo podemos nosotros referirnos al proceso? Entonces, ¿a qué le estamos llamando al proceso? Pues el proceso regula las situaciones sociales. Un proceso es un mecanismo de enfrentamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que entendernos, dialogar, discutir y llegar a consensos normados dentro del proceso. Y entonces, ¿qué tiene que ver ahí con todo esto? La prueba tecnológica. Pues tiene mucho que ver porque la sociedad cambia, la sociedad evoluciona, la sociedad va avanzando fuertemente y la tecnología nos está ganando la partida. Uno puede poner ejemplos muy simples. ¿Cuál fue el primer teléfono que usted recuerda que había en su casa cuando era pequeño? ¿Y cuál es el teléfono que hoy tiene en su mano? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es enorme, estamos hablando de un abismo. Y es muy raro que una persona en un corto tiempo logre ver ese cambio tan dramático. Por ejemplo, cuando hay cambios en el medio ambiente, los cambios no se perciben en una sola generación, porque los cambios en la naturaleza y en la sociedad han sido lentos. Nosotros como sociedad vivimos unos cambios avasallantes, esa es nuestra realidad. Nosotros teníamos hasta hace muy poco, pueden también ustedes reflexionar sobre eso, cómo veíamos una película. Bueno, pues entonces nos presentaron el Betamax, después el VHS, después dijeron no, es que esto ya no sirve, entonces ahora vamos con el CD, luego tampoco ahora se pueden transportar las películas en una simple USB, pero ya tampoco nos sirve eso porque es que Netflix y todas las otras empresas competidoras pues nos ganaron la partida. Entonces nos quedamos con una cantidad de aparatos en la casa que prácticamente no utilizamos. ¿Y por qué nos ha ocurrido todo esto? Pues porque la tecnología está evolucionando a unos niveles avasallantes. Y eso ocurre igualmente en el derecho. En el derecho la tecnología y la ciencia en general, porque la tecnología es una parte de ese ámbito científico, pues está tomando el derecho. Y esto nos trae serios problemas cuando estamos hablando de conflictos humanos, serios problemas cuando estamos hablando de aplicación de normas que le deben de servir al ciudadano. El derecho, como lo dijo el secretario general, está para servirle al ciudadano. El derecho no está para ser un marco de autoritarismo. Entonces, si el proceso se lo toma la ciencia o se lo toma la tecnología,
¿qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a perder el control sobre la discusión jurídica, pero también vamos a perder el control sobre el conflicto que se está desarrollando. Nosotros necesitamos que los jueces tengan plenas capacidades para entender que el derecho es una ciencia social que le sirve a la sociedad y que la tecnología es una herramienta de trabajo y que cada vez más la tecnología se convierte en prueba dentro del proceso. En sus inicios, el proceso judicial y especialmente el proceso judicial que se mueve tan arraigado a la norma como el derecho público o como el derecho penal, se basaba mucho más en lo que llamamos pruebas de sentido común, es decir, trabajábamos más sobre testigos, análisis del entorno, cómo entendemos el mundo. Entonces para el juez era muchísimo más sencillo manejar las situaciones fácticas y manejar el derecho. Es cómo nosotros entendemos el mundo y cómo este mundo lo llevamos al proceso. Pero hoy los epistemólogos como Susan Haack, que yo la traigo aquí a referencia, pues vamos abriéndonos con unos problemas serios porque pasamos de manejo de sentido común a tener, parece ser, una credulidad absoluta sobre cualquier elemento que lleve el rótulo de científico. Entonces este es un gran primer problema que quiero que pensemos dentro del paso que tiene el proceso de la prueba de sentido común a la prueba tecnológica. Todo lo que es tecnológico lo vamos a llamar eminentemente científico, va a tener rasgos de cientificidad. No podemos olvidar, como nos dice Oteiza, que la ciencia y el derecho son una mezcla, por decirlo tranquilamente, de cierto peligro. Tenemos una mezcla complicadísima. Cuando yo mezclo derecho y tecnología, corro el riesgo de estar entregando el conocimiento jurídico y ponerlo a disposición de lo tecnológico. Y esa no es la fuente ni la ciencia del derecho. El derecho nace y se forja en una cultura y así lo tenemos que mantener. El derecho sirve a la cultura y sirve a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el manejo que se le debe dar a la tecnología dentro del derecho? Claro, vamos a tener plataformas que nos están diciendo cómo miles de sentencias pueden ser analizadas en un momento y esa plataforma nos va a decir la sentencia que usted debe aplicar al caso que está estudiando es la 1 y no la 2. Tenemos plataformas de análisis tecnológico, tenemos inteligencia artificial a disposición del proceso, pero la forma en que nosotros debemos manejar todos estos avances debe ser a partir de lo que llamamos prueba pericial. Ni la tecnología es sagrada, ni es la última palabra, ni la ciencia es sagrada, ni es la última palabra. Todo lo contrario, lo que construimos los seres humanos, los avances, las evoluciones de los seres humanos, generalmente son imperfectas o por lo menos son perfectibles y al ser perfectibles, pues todo el tiempo estamos en función de la perfección, del perfeccionamiento y de una mejor información para que el proceso se nutra adecuadamente. Como decía Augusto Morello, la ciencia es solamente un ideal, porque es un conjunto de elementos que hoy nos están sirviendo, pero la de hoy está corrigiendo la de ayer y la de hoy además va a ser corregida por la de mañana. En este sentido, pues, tenemos un problema dentro del proceso. Estamos empezando a lidiar con algoritmos, estamos aprendiendo a lidiar con códigos binarios, estamos aprendiendo una cantidad de elementos nuevos que provienen de la ciencia y de la tecnología a los cuales realmente le tenemos que dar un sentido. Un sentido es la mejor fórmula o la mejor manera de enjuiciarlo, porque de otra manera el derecho va a regresar, el derecho va a ser regresivo, el proceso va a ser regresivo, va a ser simplemente un marco de normas
que van a servir para el autoritarismo. Y eso no es lo que está manejándose en todo el contexto iberoamericano. Las constituciones iberoamericanas dan cuenta, como lo tenemos reflejado en algunas publicaciones, a partir de estudios desde España, pasando por Centroamérica y llegando hasta Argentina, de cómo nosotros entendemos la Constitución, entendemos los derechos de las personas, entendemos y fortalecemos esta modelación de pericia. Hay por lo menos 3 formas de entender la pericia. Este experto con conocimientos especiales que nos va a traducir dentro del proceso lo que no entendemos, lo que no sabemos cómo opera. Este experto, que para el caso de la prueba tecnológica, pues normalmente va a ser un experto en sistemas. Hoy la justicia digital está pendiendo como nunca antes de los ingenieros de sistemas y por eso no lo podemos llamar ni auxiliar de la justicia, ni complemento del juez, ni testigo de parte, porque entonces estaríamos hablando de un experto que o le ayuda al juez a dar su decisión final o le ayuda a una parte a exponer sus argumentos para ganar el juicio, y ni lo uno ni lo otro. El experto pone al servicio del proceso su experiencia y lo hace normalmente a través de un peritaje, de unas informaciones. Hasta ahí lo que nos compete dentro del proceso. Vamos a buscar al mejor experto para que dé un análisis y dentro de esos análisis pues ya vienen otras problemáticas. La primera, ¿cómo vamos a compatibilizar todo este fenómeno de la tecnología y de la ciencia con la sociedad? ¿Lo vamos a dejar sin control? ¿Vamos a entender que la ciencia no se controla? O peor aún, como dice Susan Haack, vamos a entender que la ciencia la maneja la retórica, la política y que por lo tanto pues no da conocimientos fiables, ni lo uno ni lo otro. Debemos tomar una partida seria y objetiva frente al proceso, porque de otra manera el mismo conocimiento científico lo vamos a ver amenazado. Los jueces no saben de ciencia ni de tecnología, los abogados no sabemos de ciencia ni de tecnología, pero eso no puede ser digamos, una razón para mal utilizar la ciencia. La ciencia y la tecnología están para ayudarnos a resolver problemas, a ayudarnos a entender cosas que no llegan al promedio ordinario. Pero adicional a eso, y lo más importante de todo, es que son herramientas importantísimas y adecuadas para que dentro de los procesos contemporáneos donde está presente grandes problemas de la sociedad que tienen que ver con tecnología, pues sean herramientas eficientes. Segundo gran problema, ¿cuál es la idoneidad del perito? ¿A qué vamos a llamar nosotros un perito idóneo? Un perito idóneo. ¿Y cuáles son los deberes de ese perito idóneo que sabe de tecnología y que va a poner su saber al servicio del proceso? Ayudarnos a entender lo que hoy llamamos justicia digital. Pues primero, este perito tiene que estar anclado a los deberes de las constituciones, el debido proceso, la igualdad, la contradicción, pero adicional a eso le tiene que ayudar al juez a que su sentencia sea justa, es decir, debe ser clara y debe ser entendible. Por eso nosotros sostenemos que un perito en tecnología obra como un órgano de prueba, es decir, como una persona que está obligada a ser un ciudadano correcto, a dar una información correcta y por lo tanto debe hacerlo en este sentido porque podría enfrentarse a una falsedad procesal. Porque si un perito en tecnología, un ingeniero de sistemas, por ejemplo, que está interpretando una prueba de WhatsApp o un video que se le presenta a un juez, le apuesta a darle una información errática al juez, pues estamos
ayudando a que haya una injusticia social. El tercer problema al que nos enfrentamos, cómo el juez controla al perito. Cómo un juez que no sabe nada de sistemas, nada de tecnología, nada de cómo se nutre un video o se deforma un video, o cómo un WhatsApp gira, va y viene y puede o no ser real, ¿cómo lo va a controlar si el juez no entiende nada de eso? Pues ya se viene hablando en el mundo de muchas formas para controlar la prueba tecnológica y la prueba científica en general, y nuestros jueces tienen suficiente poder de dirección para hacerlo. Entre los aspectos que podríamos mencionar someramente y que también van para los abogados que en un proceso tienen que enfrentarse a este tipo de pruebas. Primero, podemos estar hablando de asesoramiento técnico específico, es decir, si tenemos que enfrentar el análisis y la valoración de pruebas tecnológicas, pues debemos asesorarnos de expertos tecnológicos que nos transmitan una información adecuada de lo que está ocurriendo con el experto que está al servicio del proceso. Lo segundo, el juez puede realizar protocolos de selección, lo que hoy se está, digamos, ofertando como una medida más objetiva es que este protocolo sea en colectivo, sea para empresas. No es bueno que un juez determine, va a operar un ingeniero de sistemas X y que él mismo lo nombre, sino que se apoye en empresas, en equipos de expertos que den unos análisis mucho más densos y más, digamos, sistemáticos. Lo otro, podemos plantearnos conferencias de peritos antes de las audiencias. Esto es recomendable y se está haciendo ya en el arbitraje internacional, donde se esperan que los peritos vayan, discutan, analicen, porque esta prueba la están viendo adecuada, fidedigna, o porque alguno de ellos está viendo errores dentro de la prueba. Entonces, en ese sentido, la conferencia de peritos nos puede servir a los abogados y a los jueces para entender todos los peritos que están actuando del proceso cómo analizan la misma situación tecnológica que nosotros no entendemos. Y otro adicional es reuniones previas entre peritos, reuniones previas con el juez, reuniones previas con los abogados para identificar toda la discrepancia que pueda haber frente a la prueba tecnológica. Otro aspecto importante y que sería el cuarto, llegando ya al final de lo que estamos hablando, es frente a la prueba tecnológica, en realidad cómo controlamos el tipo de ciencia para que los efectos de la constitucionalización de la justicia pues efectivamente se cumplan. Todos sabemos que dentro del proceso la función prioritaria de todo juez y de todo abogado es hacer brillar el debido proceso y los principios que lo circundan. Y en este orden de ideas pues hay algo que no podemos dejar de lado, y es que el debido proceso nos habla de un principio de publicidad. Tenemos que entender lo que el otro está diciendo y además confiar en que lo que se está discutiendo en el proceso pues nos va a llevar a la veracidad de los hechos. En este orden de ideas, pues descubrir si estamos frente a una ciencia buena o a una pseudociencia es vital. Y el último problema que tenemos que enfrentar frente a la prueba tecnológica pues es la valoración. No hay criterios contundentes de valoración de una prueba tecnológica, ni siquiera cuando en el caso Daubert pues se nos hablaba de cómo se realizaba. Debemos tener en cuenta algo que nos dice Susan Hack, que yo lo pongo al final de esta diapositiva. Un informe pericial, en este caso estamos pensando en un informe tecnológico que nos está hablando de sistemas, pues no es de ninguna manera irrefutable. Sencillamente es un informe de un experto que se puso al proceso, se le antepone al juez para que el juez lo discuta y por supuesto podrá ser superado por otro experto más idóneo o por un conjunto de expertos más idóneos que en un momento determinado pues nos den una respuesta mejor, más acertada, especialmente para el conflicto que se maneja. Son demasiadas dudas, son demasiadas inquietudes, no es un tema sencillo, nos saca de la confianza y la tranquilidad de aplicar una norma o aplicar una sentencia, pero la realidad es que el derecho
tiene que servirle al hecho y el hecho se consolida a través de la prueba. No hay otra opción. Seguiremos trabajando en esto. Agradecemos a la doctora Diana Ramírez Carvajal por su interesante intervención. En su ponencia, la doctora Ramírez presentó un análisis sobre la humanización del proceso judicial, prestando atención a los hechos y a la norma, de lo que destaca la importancia de los medios de prueba. Por lo cual nos invita a reflexionar sobre los criterios de idoneidad de los peritos en tecnología como un órgano de prueba, el respectivo control de legalidad y los retos que implica la utilización de la prueba tecnológica dentro de los procesos judiciales, entre otros, en lo que tiene que ver con su valoración. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Vanessa Pérez Rosales, quien es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con investigación para tesis doctoral sobre derechos humanos en la era de la inteligencia artificial. La doctora Pérez es abogada, especialista en gestión judicial y en responsabilidad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha sido contralora delegada y ha realizado diversas labores en la rama judicial. Hoy nos acompaña la doctora con su ponencia Identidad Digital y Proceso Judicial. Adelante, doctora Pérez, y muchísimas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Este 2020 ha sido verdaderamente arrollador en tantos sentidos que no acabamos de procesar todo lo que ha cambiado en nuestra relación en el mundo en tan poco tiempo. La pandemia nos ha confinado en nuestras residencias por periodos tan largos que en cuestión de semanas debimos construir todos nuestros espacios en mundo virtual y trasladar nuestras vidas y entornos laborales a un modo digital en el que, sin contacto y un poco anónimos, permanecemos contradictoriamente conectados más tiempo del que podemos gestionar eficientemente. Si nuestras vidas ya eran complejas y teníamos problemas de identidad, ahora podemos sumarles tantos rostros como usernames o nicknames o cuentas o perfiles que tenemos en redes, servidores, aplicaciones y plataformas. Ahora que somos también seres digitales y como seres digitales compartimos el mundo digital con otras ficciones, algoritmos e inteligencias artificiales y aún no somos totalmente conscientes de las consecuencias que ello tiene para las personas que somos. Sin contar, por supuesto, con los retos que supone enfrentar los insultos en las redes, los riesgos de robo y suplantación de la identidad, la difusión de información y datos personales o el rastreo a través de las cookies y otras herramientas, solo por mencionar algunas de las realidades problemáticas que amenazan efectivamente la identidad digital. La identidad digital se suma entonces a todas esas categorías ontológicas, sociológicas, antropológicas y jurídicas de la identidad, con nuevas capas de complejidad, como quiera que en el mundo digital la identidad como tal se compone según lo que hasta ahora hemos podido ver, al menos de tres capas. En primer lugar, los datos de usuario para su acreditación como tal. Y aquí de por sí ya hay un desdoblamiento de la persona entre sujeto e información asociada al sujeto. En segundo lugar, las expresiones y las huellas que una persona deja en el mundo digital. Los comentarios en los foros, las opiniones en blogs, los likes, los tweets en las redes sociales, los documentos, las fotografías, incluso el historial de navegación. Y en tercer lugar, también todas esas publicaciones, comentarios, tweets, los likes, las etiquetas que otros hacen sobre una persona en particular. Todo eso hace parte de la identidad digital de esa misma persona. Hoy entonces vamos a hablar solo del primer componente, de los datos de usuario para la acreditación y sus implicaciones en el proceso judicial.
En este sentido, los datos de usuario entonces para la acreditación son todos esos datos personales que las redes sociales, las plataformas, las aplicaciones y los sitios web en general nos exigen para ingresar y traficar o navegar en la red y que, como ya sabemos, luego monetizan estas plataformas sin nuestra participación siquiera. Como contrapartida de esta utilización, algunos entusiastas del blockchain que defienden el concepto de identidad autosoberana, como por ejemplo Alex Brochot, ya habían identificado algunos de los problemas de la identidad digital y los concretan en 5 básicamente. En primer lugar, el problema de la proximidad, ya que no hay interacción física, todo se desarrolla a distancia. En segundo lugar, el problema del control. Las grandes plataformas y los gobiernos quieren tener el control de los datos y con ello el control de nuestra identidad digital. En tercer lugar, la rigidez de las soluciones, es decir, hay unas soluciones para administrar esa identidad digital, pero no sabemos hasta dónde serán flexibles, hasta dónde se podrán adaptar a los cambios porque son demasiado acelerados. En cuarto lugar, el tema de la privacidad. Los datos actualmente ya son recopilados y son compartidos sin que participemos de ese proceso. Y en quinto lugar, el problema del consentimiento. Esas bases de datos, esas plataformas que administran bases de datos, acumulan e intercambian datos entre ellas también. Y esto lo hacen con base en consentimientos pro forma a los que como usuarios adherimos ya diariamente y casi que automáticamente, sin siquiera pues darnos la oportunidad de conocer su alcance y en todo caso tampoco tenemos pues capacidad de negociar esas condiciones para la administración de los datos. Frente a este concepto entonces de identidades digitales autosoberanas, debo anotar que hay dos tendencias actualmente. Esa de las grandes plataformas y de los gobiernos, que está basada en tecnología de contabilidad distribuida o DLT, que implican nodos verificadores de credenciales, es decir, hay un control de esos datos y de esa identidad digital por parte de esos nodos verificadores. Y la otra tendencia es la de una red de tecnología descentralizada basada en blockchain o transacciones de identidad entre usuarios o entre pares que no usan nodos verificadores de credenciales. Aunque en Colombia contamos desde 2012 con la Ley 1581 de protección de datos, en medio de esta pandemia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, expidió el decreto 620 de 2020, que establece los lineamientos generales de uso y operación de lo que denominan los servicios ciudadanos digitales. Este decreto y los protocolos que se han proyectado a partir de él se alinean con la tecnología DLT. Estos lineamientos pretenden la integración de todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público, los órganos autónomos y los particulares que cumplan funciones administrativas o públicas a ese modelo de servicios ciudadanos digitales en el cual los ciudadanos seremos usuarios de un nuevo conjunto de servicios en el cual entregaremos nuestros datos para ser administrados por los que el mismo decreto denomina prestadores de servicios ciudadanos digitales. Ellos podrán monetizar esa información previa autorización expresa del titular de los datos, prevé el decreto. Y prestarán algunos servicios básicos o base que el decreto califica como gratuitos. Pero gratuitos es a cambio del activo que le entregaremos como usuario, es decir, nuestros datos, nuestra información. Uno de los servicios ciudadanos digitales base, que es precisamente el de autenticación digital, es definido en este decreto
como el procedimiento que, utilizando mecanismos de autentificación, permite verificar los atributos digitales de una persona cuando se adelanten trámites y servicios a través de medios digitales. Y que en caso de requerirse permite tener certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje de datos o la persona a la que se atribuya este mensaje en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias, y las demás que las modifiquen, deroguen o subroguen sin perjuicio de la autenticación notarial a la que estamos ya acostumbrados. La funcionalidad, aunque el decreto no la aclara, se entiende que debe estar determinada por la expedición de la cédula de ciudadanía digital, que queda a cargo de la misma registraduría, como está previsto en este decreto. Según este decreto, el plazo para que las entidades se vinculen al esquema de servicios ciudadanos digitales es de 9 meses. El decreto es de mayo de este año, es decir que el plazo vencería en febrero de 2021. Aunque aún se encuentran en discusión, los anexos técnicos están precisamente en este momento colgados en la página del MINTIC, los anexos técnicos desarrollados por este ministerio, y debería pues en este momento ser motivo prioritario de análisis por parte de todos como ciudadanos, porque todos debemos estar interesados en este punto en la administración de nuestra identidad digital por parte de las entidades, y más aún en esta nueva oportunidad de negocio que se le ha dado a estos datos, a nuestros datos, a nuestra identidad por parte de estos proveedores de servicio que, según el decreto, pues ya el año entrante empezarían a ofrecernos sus servicios. Por lo pronto, el proceso judicial ha debido migrar también al escenario judicial, así como la doctora Diana, pues, y los que me han antecedido, cada uno habla como de hace un poco de catarsis de cómo ha vivido esta realidad del 2020. Yo también voy a hacerlo en el sentido de que el proceso judicial se ha visto obligado a migrar al escenario digital sin servicios ciudadanos digitales, es decir, sin cédula de ciudadanía digital, y en el caso de la Administración de Justicia, sin plataforma para el expediente electrónico. Entonces, han sido los esfuerzos individuales de juezas, jueces y empleados los que han forjado una suerte de proceso judicial híbrido. Estamos como entre el papel y el documento electrónico, y ese esfuerzo es el que ha permitido la intervención telemática de los sujetos procesales a través de herramientas, con las herramientas disponibles. Se ha hecho ese esfuerzo, pero en realidad esas herramientas no han sido pensadas ni para soportar el proceso judicial, esto es el trámite como tal, ni para acreditar la identidad digital. Las herramientas que tenemos en este momento a disposición son entonces el correo electrónico, el almacenamiento y el acceso a expedientes que nos permite la nube, y las herramientas de Microsoft Office como OneDrive, y el uso de aplicaciones para videollamadas. Como quiera entonces que el decreto 806 de 2020 flexibilizó las normas procesales y ordenó la utilización de medios tecnológicos para las actuaciones judiciales mediante mensajes de datos remitidos desde el correo electrónico personal, y este es el informado por el interesado a cada despacho, así como el registrado para notificaciones judiciales en el caso de personas inscritas en el registro mercantil, y en el caso de los abogados, el correo que tengan inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Estas son las únicas herramientas de identidad digital con las que contamos. Y esta realidad evidencia una vez más tanto el efecto catalizador de esta crisis en la adopción de herramientas tecnológicas, tanto como una oportunidad que, para bien o para mal, también devela como el reto urgente que tenemos de contar y administrar una identidad digital de forma segura, privada y verificable. Sin embargo,
No podemos perder de vista que precisamente esta carencia de herramientas con certificados de autenticación en la actualidad constituye claramente un riesgo para la seguridad y la privacidad de las actuaciones que dependen entonces de una identidad digital que en este momento está asociada a una dirección de correo electrónico personal. Con lo cual, evidentemente, cabe preguntarse si las grandes multinacionales tecnológicas como Google o Microsoft son quienes deben gestionar al ciudadano como usuario en su relación con la administración de justicia y si son ellos quienes deben guardar las llaves del control del derecho y de la justicia, pues en realidad hoy son quienes tienen el control sobre la identidad digital de las personas, porque son quienes administran los correos electrónicos y además, en el caso de Colombia, están custodiando también toda la información de la Administración de Justicia. Nos dejo entonces con más dudas que certezas en este caso y nuevamente les agradezco la oportunidad para hacer esta catarsis con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Vanessa Pérez por su valiosa intervención. A continuación, damos paso a una serie de preguntas que han formulado los participantes del evento. Doctora Vanessa, me gustaría empezar con esta pregunta. Primero, ¿cuál es su concepto jurídico frente a la pertinencia y viabilidad de la notificación simple por correo electrónico en los procesos judiciales o procedimientos administrativos? Pues la pertinencia de la notificación la provee la misma norma procesal. Desde la ley 1437, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo ya estaba previsto y se estaba utilizando de manera fluida la notificación a través de los correos electrónicos y con la expedición del decreto 806 de 2020, lo que se amplió un poco fue el, el tema de las otras jurisdicciones donde tal vez no había sido implementado anteriormente y pues no creo que haya ninguna duda en cuanto a la validez de estas notificaciones y específicamente en el caso de los apoderados no hay eh, mayor riesgo en relación con la identidad digital en cuanto los apoderados previamente se tienen que haber registrado en el Registro Nacional de Abogados con ese correo electrónico que nos va a permitir autentificar eh, que la notificación se realizó al correo electrónico del mismo apoderado, pues que se ha identificado con este correo, que se ha identificado con este correo electrónico previamente. Tampoco habría ningún riesgo en relación con las personas inscritas en el registro mercantil. El vacío que tenemos es en relación con las personas no inscritas en el registro mercantil. Básicamente estamos basándonos en el principio de la buena fe y en la autorización de la norma procesal, por supuesto, que es la misma persona la que informa cuál es su correo electrónico y a través de este se realizan las notificaciones válidamente. Doctora Pérez, por su respuesta. Y la segunda pregunta que ha formulado el público es la siguiente. ¿Cuál es el alcance de denominarnos como seres digitales desde el enfoque de los derechos humanos? Pues básicamente es más una incertidumbre y un reto. No sabemos aún qué implicaciones va a tener como para nosotros. Es algo que apenas estamos viviendo, es un gran desafío y, y es apenas el comienzo de una serie de cambios que efectivamente nos van a transformar como sujetos, nos están transformando como sujetos en cuanto cambian completamente la manera en que somos, en que
nos reconocemos y en la que nos relacionamos con los demás. Definitivamente es una oportunidad y es un riesgo nuevo para cada uno de nosotros como personas, esa construcción de seres digitales. Agradecemos a todos ustedes por su presencia el día de hoy y a nuestros invitados, quienes nos han dejado importantes reflexiones. Los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana, nuevamente a través de nuestra plataforma, para continuar con el segundo día, con la segunda jornada del quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional sobre Prueba Tecnológica, organizado por la Secretaría General del Municipio de Medellín, en asocio con la Red Interinstitucional para el Estudio del Proceso y la Justicia y con el apoyo de Telemedellín. Muchísimas gracias, tengan todos una excelente tarde.